Si no quieres ir a una residencia, lárgate, mi nuera. Lucía lo gritó, sin un solo temblor en la voz, como si yo fuera una intrusa, una desconocida. El plato que tenía entre mis manos cayó en la tarja con un golpe seco. Daniel, mi hijo, se quedó helado con la boca entreabierta, mientras Sophie y Mateo me miraban con ojos grandes, confundidos y asustados. En ese momento supe que nada de lo que yo hiciera o dijera iba a cambiar la decisión que ya habían tomado. Respiré hondo, apreté los labios para no llorar y sonreí. Nunca pensé que la humillación tuviera sonido. Pero esa tarde, en mi propia cocina, lo escuché con toda claridad, el eco de la voz de mi nuera golpeando las paredes que yo misma había limpiado tantas veces. ¿Qué dijiste?, le pregunté despacio, como si mis oídos se negaran a creerlo. Lucía dio un paso hacia mí. Alta, impecable, uñas rojas, perfume caro. Ni siquiera trató de suavizarlo. ¿Lo escuchaste bien, doña Elena? Aquí ya no hay espacio para usted. Ya no podemos hacernos cargo de su edad. La palabra cayó pesada como una piedra edad, como si mis 68 años fueran basura acumulada. Volteé a ver a Daniel, mi muchacho, el niño que corría tras de mí pidiéndome otro taco dorado, el joven que lloró abrazado a mi falda cuando enterramos a su padre. Ahora me miraba como si yo fuera una carga que no sabía dónde poner. «¡Mamá!», susurró sin mirarme a los ojos. «Es lo mejor». ¿Lo mejor? ¿Para quién? Yo había vendido mi casita en Puebla para venir a ayudarles cuando nació su primera hija. Había cuidado a los niños, cocinado, lavado, planchado. Había escondido mis dolores de espalda para no estorbar. ¿Y ahora? ¿Esto? Lucía cruzó los brazos, ansiosa de que yo reaccionara, de que suplicara, de que les rogara quedarme. Pero no le iba a dar ese gusto. Le regalé la sonrisa más tranquila que encontré perdida dentro de mí. «Está bien. Si es lo que quieren, me iré hoy mismo». Fue entonces cuando vi el destello de triunfo en su mirada, como cuando te quitan algo y ni siquiera disimulan la alegría. Me mantuve de pie recta, aunque por dentro las piernas me temblaban. Tomé aire. Fui a mi cuarto, el cuarto pequeño que usaban de bodega, hasta que yo llegué y saqué la misma maleta vieja con la que había venido a esta casa. La abrí en la cama y con calma comencé a doblar mis pocas cosas, 2 blusas, mi suéter tejido, mi vestido negro para misa y una caja de zapatos donde guardaba mis fotos más queridas. Mis manos curtidas y firmes acariciaron la imagen de mi esposo Jorge, mi compañero de vida, el hombre que trabajó tantos años para que Daniel tuviera una vida mejor. Me pregunté si él estaría viendo todo esto desde el cielo y si también sentiría la misma rabia que quemaba mis venas. No derramé ni una lágrima. Las lágrimas son para quienes todavía esperan algo. Yo ya no esperaba nada de ellos. Cuando bajé con mi maleta, la casa estaba en un silencio incómodo. Lucía jugaba con su celular fingiendo que no me veía. Daniel caminaba de un lado a otro desesperado, pero sin valor para frenarla. Los niños salieron de su cuarto y corrieron a abrazarme las piernas. «¿A dónde vas, abuelita?», preguntó Mateo. «De viaje, mi amor», le dije, acariciándole el cabello. «¿Cuándo vuelves?», preguntó Sophie con la voz quebrada. No supe responder. No supe si podría volver a verlos algún día. Y justo cuando creí que ese sería el último dolor, que ya no quedaba nada más por arrebatarme, el timbre de la casa sonó. «¡Ding dong!». Lucía frunció el ceño molesta. ¿Quién demonios vendrá a esta hora? Daniel fue a abrir. Yo me quedé quieta con la maleta en la mano, como una estatua a punto de romperse. Escuché cómo la puerta se abría lentamente, y entonces de repente su voz. Una voz cálida, profunda, familiar.
Buenas tardes, Daniel. ¿Está tu mamá? Vengo por ella. Mi corazón dio un brinco. No podía ser, pero sí era él. Daniel se quedó callado. Lucía se levantó indignada, caminó rápido hacia la puerta y se paralizó. Afuera, en plena banqueta, una Suburban negra brillaba bajo el sol de la tarde. Un chofer joven esperaba de pie junto a la puerta abierta. Y allí estaba él, don Ricardo Vidal, el mejor amigo de mi difunto esposo, viejo conocido de la familia. Traje impecable, cabello plateado peinado hacia atrás, mirándome como se mira a alguien importante. Pero lo que más dolió, lo que más disfruté, fue ver cómo desaparecía la sonrisa prepotente de Lucía. Se borró de golpe como si alguien se la hubiera arrancado de la cara. Ricardo entró 2 pasos, ignorando la incomodidad de los demás, y se acercó directamente a mí. «Lista, Elena», dijo suave, ofreciéndome su mano. Yo asentí sin hablar. Agarré mi maleta. No volteé a ver a nadie más. Solo di un último vistazo a esa casa que ayudé a construir con mis manos y de la que ahora me expulsaban sin vergüenza. Mientras salíamos, Ricardo murmuró cerca de mi oído con un tono que solo yo escuché. «Hay muchas cosas que debemos hablar. Lo que te hicieron no va a quedar así». Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que no estaba sola. Ricardo me ayudó a subir a la Suburban, sosteniendo mi mano como si fuera de cristal. El chofer cerró la puerta con suavidad. A través de la ventana vi a Daniel todavía parado en la entrada, sin saber si debía correr detrás de mí o quedarse al lado de su esposa. Al final, no hizo nada. Se quedó ahí, atrapado en su cobardía. El motor rugió despacio y la camioneta se puso en marcha. Sentí un nudo en la garganta cuando Sofía y Mateo corrieron hacia afuera gritando «¡Abue!». Lucía los contuvo de un brazo, molesta, porque los niños mostraban afecto por alguien que ella consideraba un estorbo. Yo quise gritarles que los amaba, que volvería pronto, que no era un adiós. Pero las palabras se atoraron. Solo pude mirar por la ventana cómo se iban haciendo pequeños hasta desaparecer. Ricardo no dijo nada al principio. Simplemente me ofreció un pañuelo y esperó. Yo me aferré a ese silencio amable, porque si hablaba, me iba a romper. Después de unos minutos, él aclaró la garganta. «Perdóname, Elena, debí haber vuelto antes». Volteé a verlo. Tenía esa expresión que da la culpa cuando llega tarde a la tragedia. «No tienes por qué disculparte», respondí. «No es tu responsabilidad». «Jorge era mi hermano del alma», replicó él con voz grave. «¿Y tú? Tú eres alguien muy importante para mí. Sabía que Daniel había cambiado desde que se casó con Lucía, pero jamás imaginé que te trataran así». Bajé la mirada. El paisaje urbano pasaba rápido, puestos de tacos, tortillerías, señoras con bolsas del mercado. Todo tan familiar y tan ajeno al mismo tiempo. «Lo permití», murmuré. «Todo este tiempo lo permití. Yo pensé que era normal envejecer y volverse invisible». Ricardo negó con la cabeza. «Invisible para ellos no significa que lo seas en realidad, Elena». Su frase se quedó flotando entre nosotros, calando hondo. Llegamos a la casa de Ricardo en Las Lomas, elegante, pero con calor de hogar. Nada de esos lugares fríos y ostentosos. Había fotos familiares, artesanías de Oaxaca, plantas bien cuidadas. Se respiraba vida e historia. Cariño. El chofer llevó mi maleta adentro. Ricardo me invitó a sentarme en la sala en un sillón cómodo color crema. «Voy a pedir que te preparen un té. Manzanilla con un toque de canela, como te gustaba», sonrió. Recordaba mis gustos. Yo misma los había olvidado. Mientras él hablaba con la empleada, mis ojos se pasearon por la sala.
Había una foto de Jorge y Ricardo jóvenes con cascos de ingeniero en una construcción. Mi corazón se apretó. Ricardo volvió y se sentó frente a mí. Te voy a hacer una pregunta, Elena. Necesito que seas completamente honesta. Asentí, aunque un pequeño temor se instaló en mi pecho. ¿Qué pasó con la casa que tú y Jorge compraron en Puebla? ¿La vendieron? Sí, respondí de inmediato. Yo la vendí. Daniel me dijo que necesitaban dinero para ampliar la tienda. Me juró que me regresaría todo cuando el negocio generara más. Ricardo frunció el ceño. Pero, ¿tú recibiste ese dinero? Negué lentamente. Todo lo manejó Daniel. Él decía que era mejor así. Ricardo apoyó los codos en sus rodillas, entrelazó las manos y me miró con esa seriedad que anuncia un terremoto. Elena, Jorge nunca hubiera permitido eso. ¿Leíste el testamento antes de firmar nada? Me quedé helada. Testamento. La palabra que nunca quise escuchar, porque significaba aceptar que Jorge no volvería. Daniel me dijo que no hacía falta, que él se encargaría de todo como hombre de la casa. Mi voz se fue apagando y yo confié. Ricardo cerró los ojos un instante como quien intenta contener una tormenta. Jorge dejó un testamento muy claro y yo estuve presente cuando lo firmó. Tú no solo eras dueña de tu casa de Puebla, también te pertenecía la mitad del patrimonio que construyeron juntos. La casa donde acabas de ser humillada, legalmente es tuya también. Sentí un mareo. La habitación giró. Me aferré al sillón. Ricardo llamó al abogado en ese mismo momento. Otavi. Perdón, se corrigió. Licenciado Vargas, necesito que venga a mi casa mañana por la mañana. Tenemos que revisar unos documentos de la familia de Jorge. Es urgente. Colgó y me tomó de la mano. Ya no estás sola, Elena, te lo prometo. Esa noche no pude dormir. La cama era suave y cálida. Las sábanas olían a lavanda, pero mi mente era un enjambre de recuerdos y preguntas. Daniel se había quedado con todo. Lucía había planeado esto desde el principio. ¿Y yo? ¿Por qué me había dejado pisotear tanto tiempo? Me levanté y salí a la terraza. Desde allí se veía la ciudad iluminada. Miles de vidas brillando al mismo tiempo. Ricardo apareció con 2 tazas humeantes. «Ya no duermo temprano», dijo sonriendo, ofreciéndome una. Cuando uno envejece, el sueño también se revela. Reí bajito, hacía tanto que no reía. ¿Recuerdas cuando Jorge y tú se escaparon a Veracruz sin decirle a nadie? Me preguntó sentándose a mi lado. ¿Cómo olvidarlo?, respondí. Antes de casarnos, yo vivía con mi tía y ella no quería que saliera con ningún hombre. Decía que todos eran lobos. Y Jorge era el más noble de todos, dijo Ricardo terminando mi frase. Mis ojos se humedecieron. Él estaría furioso si viera lo que me hicieron, confesé. Ricardo volteó hacia mí. Y vamos a asegurarnos de que se haga justicia, no con gritos, no con violencia, con la ley y con dignidad. Sentí algo que había perdido hace mucho esperanza. Me quedé mirando la ciudad, sorbiendo el té despacio. Por primera vez en meses no sentí miedo a lo que iba a pasar. Sentí fuerza. Una fuerza diferente a la de antes. Una que nace cuando te cansaste de soportar. Mañana la verdad iba a salir a la luz y Lucía iba a enfrentar las consecuencias. Desperté antes de que saliera el sol. No sabía si había dormido 1 hora o ninguna. Me quedé acostada un momento, observando el techo, tratando de entender dónde estaba. Tardé unos segundos en recordar que ya no estaba en la casa de Daniel, que ya no me iban a gritar por levantarme temprano a preparar los lonches de los niños, que por fin estaba en un lugar donde nadie me necesitaba solo para servirse de mí. Me levanté despacio, mis rodillas protestaron como siempre.
Me miré en el espejo, cabello alborotado, ojeras profundas, pero en mis ojos había algo diferente, determinación, un brillo que creía apagado para siempre. Cuando bajé al comedor, Ricardo ya estaba ahí leyendo el periódico con sus lentes a media nariz. «Buenos días, Elena», dijo con esa voz que podría calmar tormentas. «Buenos días», respondí intentando sonreír. Una mujer joven apareció con una jarra de café. Me sonrió con calidez y me ofreció una taza. Me temblaron un poco las manos al sostenerla. Hacía tanto que nadie me atendía con cariño. Ricardo dobló el periódico y me miró fijamente. «¿Lista para empezar?» Respiré hondo y asentí. A las 10 en punto llegó el licenciado Vargas. Un hombre de traje oscuro, barba bien recortada y un portafolio que parecía pesar toneladas de verdades. Después de los saludos formales, desplegó una pila de documentos sobre la mesa. «Doña Elena, vamos a revisar lo que Jorge dejó estipulado». Mis dedos se pusieron fríos. El testamento. Algo que yo había evitado por años, porque significaba enfrentar la ausencia de mi esposo. Y también lo que vino después de su muerte. El abogado me señaló un documento específico. Reconocí la firma de Jorge al instante. Era como ver su rostro por un segundo, vivo, sonriendo con aquellos ojos cálidos que siempre confiaron en mí. «Aquí Jorge le deja a usted 50% de la casa familiar y 30% de su participación en la empresa que ambos fundaron». Parpadeé. No, eso no era posible. «Pero Daniel me dijo que no tenía nada a mi nombre, que todas las propiedades estaban bajo su administración, para protegerme». Ricardo golpeó la mesa con fuerza, que no esperaba de él. «Te mintió Elena, te lo dije. Daniel firmó documentos a tus espaldas». Me quedé muda. El licenciado sacó entonces una hoja con sellos y firmas dudosas. «Aquí está la transferencia de la Casa de Puebla. Aparece como autorizada por usted, pero la firma…» Me pasó una lupa. «No es la suya, ¿verdad?». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo nunca había firmado ese papel. «Lucía», susurré con la voz abierta y rota. Ella siempre llevaba los documentos para que Daniel firmara. Decía que yo no necesitaba saber de negocios. Ricardo respiró hondo, intentando controlar su enojo. «Es fraude patrimonial. Y si se confirma que vendieron la casa sin tu consentimiento, hay sanciones severas». Me quedé mirando el vacío. Esa casa, la casa donde Jorge y yo criamos a Daniel, donde colgamos las primeras piñatas de sus cumpleaños, donde escribimos con lápiz su estatura en el marco de la puerta del cuarto. Todo se había convertido en dinero sucio, para alguien más. «Hay más», intervino el abogado pasando otras hojas. Yo ya no quería escuchar, pero necesitaba hacerlo. Durante los últimos 3 años se han hecho retiros y movimientos de cuentas vinculadas a los bienes de su esposo, todos autorizados digitalmente desde una cuenta a nombre de… Miró el papel Lucía Torres. Ricardo me miró apretando la mandíbula. «Daniel sabe…». «Lo dudo. En los estados de cuenta aparece su firma, pero es evidente que alguien más administró todo». Me llevé las manos a la boca. Me faltó el aire. No sabía si llorar de rabia o simplemente desmayarme. Ricardo se levantó y me tomó de los hombros. «Elena, esto ya no es solo un asunto familiar, es un delito. Y no lo vamos a dejar pasar». Yo quería decir algo, defender a mi hijo, inventar una excusa, cualquier cosa que lo salvara de la culpa. Pero no pude, porque en el fondo sabía que él, aunque hubiera sido manipulado, lo permitió. El abogado se fue cerca del mediodía con todos los documentos que necesitaba para iniciar un proceso legal. Me quedé sola en la sala intentando procesar cada palabra que había escuchado.
Ricardo regresó con 2 vasos de agua de Jamaica fresca. ¿Quieres hablar?, preguntó. Negué. No siempre hay palabras para los dolores más grandes. ¿Quieres llorar?, insistió con suavidad. Tampoco pude hacerlo. Me quedé en silencio y él se sentó a mi lado. Respetó mis tiempos, mi duelo, mi vergüenza. No eres tú quien debe sentir vergüenza, Elena, dijo finalmente. No fuiste tú quien traicionó, no fuiste tú quien mintió. Tragué saliva con dificultad. Soy su madre, susurré. ¿Cómo no me di cuentas? Ricardo suspiró con dolor genuino. Porque el amor de una madre siempre confía, hasta que la obligan a dejar de hacerlo. Su frase me atravesó el pecho. Por la tarde, mientras tomábamos café en el jardín, sonó mi celular. Daniel. Miré la pantalla. 34 llamadas perdidas, 17 mensajes. Lucía también había escrito gracias por su comprensión, suegra. Seguro estará mejor en una residencia. Sentí náuseas. Daniel insistía con llamadas. Lo dejé sonar 1, 2, 5 veces, hasta que Ricardo tocó mi mano. Contéstale cuando estés lista, no antes. ¿Y si nunca lo estoy?, pregunté con voz baja. Ricardo me miró con ternura. Entonces será porque él se lo ganó. Me quedé mirando el teléfono mientras seguía vibrando. No sabía si responder significaba esperanza o debilidad. Lo puse boca abajo. Por ahora Daniel tendría que vivir con la incertidumbre. Yo ya no era la mujer que se quedaba callada en la esquina de su casa. Yo ya no era la madre que aceptaba migajas emocionales. Algo dentro de mí había despertado, y una vez despierto, no pensaba volver a dormirse. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché la voz de Jorge en mi mente. Elena, no dejes que te humillen. Elena, nuestra casa es tuya. Elena, recuérdate quién eres. Abrí los ojos. Sí, lo recordaba. Yo soy la dueña de mi vida, y nadie, ni siquiera mi hijo, volvería a pisotearla. Mañana sería el primer paso para recuperar lo que era mío. No por avaricia, no por dinero, sino por dignidad. Y cuando Lucía se enterara, el verdadero infierno iba a comenzar para ella. No recuerdo haber sentido tanto miedo como el que me invadió aquella mañana. No era miedo a perder mi casa, ni mi dinero, ni mi estabilidad. Era miedo a perder lo único que mantenía mi corazón latiendo, mis nietos. El abogado licenciado Vargas me llamó temprano, su voz urgente. Doña Elena, no quiero alarmarla, pero necesito que venga conmigo al juzgado esta tarde. ¿Qué pasó? Sentí cómo se me helaban las manos. Lucía presentó una denuncia en su contra, por violencia psicológica hacia ella y los niños. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Yo violencia? Eso es absurdo, murmuré. Yo jamás. Lo sé, me interrumpió, pero ella juega sucio, y esto es solo el comienzo. Mis piernas flaquearon. Me sostuve del respaldo de la silla. Ricardo, que estaba cerca, dejó lo que hacía y se acercó rápidamente. ¿Qué quieren ahora?, preguntó con la mandíbula apretada. Mientras yo intentaba hablar, el licenciado continuó. Lucía está solicitando una medida de prohibición de acercarse a la casa y especialmente a los niños. Apreté el teléfono con fuerza. No pueden hacerme eso. Ellos me necesitan. Precisamente por eso estamos aquí, dijo el abogado. No vamos a permitir que fabriquen mentiras para destruir ese vínculo. Ricardo puso su mano sobre la mía, firme, protectora. Elena, vamos a pelear, te lo prometo. Esperamos a la hora de la audiencia. Mientras tanto, el silencio se convertía en mi peor enemigo. Mi mente imaginaba 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Me vinieron a la memoria tantos momentos con mis nietos.
Mateo sus risas cuando jugábamos a las escondidas detrás del sillón. Sofía llorando en mis brazos cuando Lucía la regañaba por cualquier tontería. Los dos en la mesa de la cocina metiendo los dedos en la masa del pan que yo preparaba cada sábado. ¿Y ahora? ¿Yo una amenaza para ellos? Sentí un nudo en el pecho tan grande que tuve que sentarme. Ricardo me pasó un vaso de agua. Respira, Elena. Si te ven alterada, usarán eso en tu contra. ¿Qué clase de monstruo creen que soy? Susurré, quebrándome por dentro. No eres un monstruo, respondió él. Ellos sí, por intentar convertirte en uno. Llegamos al juzgado. El edificio viejo, pasillos largos, bancos de madera desgastada. Gente llorando, discusiones, abogados corriendo de un lado a otro. La justicia siempre parece tener prisa, excepto cuando más se necesita. Al fondo del pasillo los vi. Lucía impecable como siempre, falda plisada, suéter beige, cabello perfectamente recogido y lágrimas falsas en los ojos. Daniel a su lado, cabizbajo, nervioso, sin atreverse a mirarme. Cuando Lucía me vio, apretó fuerte el brazo de Daniel y susurró algo. Él se removió incómodo. No dije nada. Mi mirada habló por mi traición. Señora Elena, por favor, pase a la sala, indicó una funcionaria. Entramos. El juez, un hombre de unos 50 años, rostro serio, papeles frente a él. Estamos aquí para revisar la solicitud de medida de protección a favor de la señora Lucía Torres y sus 2 hijos, leyó el juez sin emoción. El abogado de Lucía tomó la palabra. Un hombre grande, traje arrugado y voz cínica. Mi clienta teme por su integridad. La acusada ha demostrado comportamientos agresivos y ha intimidado a la familia con amenazas. Los niños están asustados, no duermen bien. Han llorado continuamente desde que la señora Elena abandonó la casa. Eso es mentira, exploté sin pensarlo. El juez levantó la mano para silenciarme. La acusada deberá esperar su turno para hablar. Lucía fingió secarse una lágrima. Yo solo quiero que mis hijos estén bien, dijo con voz temblorosa. No merecen vivir con miedo. Quise reírme. Vivir con miedo. Los niños le tenían miedo a ella, no a mí. El juez me dio la palabra. Señoría, yo jamás le haría daño a mis nietos. Soy quien los ha criado estos años. Si alguien les ha gritado, si alguien los ha hecho sentir menos, no he sido yo. Intentaba mantener la compostura, pero mi voz se quebraba. El abogado de Lucía atacó de nuevo. Tenemos testigos de que la señora Elena ha discutido violentamente dentro del hogar y que ha hablado mal de la madre frente a los niños. Me giré hacia Daniel, rogando, aunque fuera en silencio, que interviniera, que dijera la verdad, que recordara quién fui en su vida. Pero Daniel mantuvo los ojos clavados en el suelo. Me partió el alma. El juez pidió un receso de 10 minutos para revisar los documentos. Yo me levanté despacio, sentí que el aire no me alcanzaba. Salí al pasillo buscando un respiro. Ricardo me encontró y me abrazó por los hombros fuerte. Pase lo que pase hoy, Elena, esto no termina aquí. Asentí, aunque la desesperación me estaba asfixiando. La funcionaria nos llamó de nuevo. Entré, respiré lo más profundo que pude. El juez leyó su resolución. Dada la naturaleza de las denuncias y la necesidad de proteger a los menores, se concede parcialmente la medida solicitada. Sentí que el mundo se desmoronaba. La señora Elena Torres queda prohibida de acercarse al domicilio de la familia, continuó el juez, pero mantendrá derecho a convivencia una vez por semana en un lugar neutral y supervisado. Una vez por semana, supervisado. Me arrebataron mi lugar de abuela. Me degradaron a visitante vigilada. Lucía sonrió.
Sonrió. Con ese gesto supe que no era suficiente para ella, que quería verme destruida. Lo estaba logrando. Cuando salimos, me apoyé en la pared. El suelo parecía moverse. Ricardo me sostuvo para que no cayera. No llores aquí, me pidió. Esta gente no merece ver tu dolor. Pero las lágrimas ya rodaban por mis mejillas. Yo no quería dignidad. Yo solo quería a mis niños. Me los están quitando, sollozaba. Me los están quitando. ¿Y los vas a recuperar?, aseguró él. Te lo juro. Sacó un pañuelo y secó mis lágrimas con cuidado. Hoy perdimos una batalla, continuó, pero la guerra apenas empieza. Me aferré a esa frase como si fuera una tabla en medio del mar. Mientras caminábamos hacia la salida, Ricardo agregó con voz baja y peligrosa: Lucía piensa que ya ganó, pero no tiene idea de lo que se viene. Vamos a exponerla. Y cuando la verdad salga a la luz, ella será la que pierda todo. Yo levanté la cabeza llena de un dolor que ardía y se transformaba en fuerza. Porque si hay algo que una abuela mexicana jamás permite, es que le quiten a sus nietos sin pelear hasta el final. La semana siguiente fue una de las más largas de mi vida. Cada minuto se sentía como una piedra pesada encima del pecho. Pero el día había llegado la reunión en el bufete del licenciado Vargas, donde por fin se pondrían las cartas sobre la mesa. Ricardo me acompañó. Íbamos en la Suburban negra, la misma que le borró la sonrisa a Lucía aquel día. Yo respiraba hondo una y otra vez, como si necesitara convencer a mis pulmones de que el aire aún me pertenecía. Pase lo que pase hoy, me dijo Ricardo, apretando mi mano, saldrás de aquí con la frente en alto. Asentí. No estaba sola, y eso lo cambiaba todo. Llegamos al edificio elegante en Polanco, pisos de mármol, paredes, con cuadros modernos, recepcionistas bien peinadas. Todo muy distinto a los lugares donde yo estaba acostumbrada a pedir ayuda. Nos guiaron a la sala de juntas. Una mesa larga de madera oscura, sillas acolchonadas, pantalla lista para una videollamada por si se necesitaba. Yo me senté derecha con el corazón golpeando mis costillas. Minutos después entraron Daniel y Lucía, acompañados de su abogado. Lucía caminaba como si ya hubiera ganado cabeza en alto, estrechando el bolso caro contra su cadera. Daniel no era más que una sombra detrás de ella. Ojos apagados, hombros caídos, sin voz, sin alma. Quise abrazarlo, pero también quise gritarle. Mi corazón estaba dividido en 1000 pedazos. El licenciado Vargas comenzó: Gracias por venir. Hoy vamos a presentar evidencia relacionada con la administración del patrimonio del señor Jorge y de la señora Elena. Lucía rodó los ojos. Ay, por favor, esto es una pérdida de tiempo. Ustedes solo quieren hacerme quedar como la mala. Ricardo la fulminó con la mirada. No necesitamos hacer nada para que eso suceda, dijo con un frío que me sorprendió. Me mordí el labio para evitar sonreír. El abogado proyectó en la pantalla los estados de cuenta. Aquí pueden ver transferencias recurrentes desde la empresa familiar hacia una cuenta desconocida, explicó. Y aquí la prueba de que la firma de la señora Elena fue falsificada en la venta de su casa. Se hizo un silencio incómodo. Yo observé a Daniel. Tragó saliva. Lucía le apretó el brazo como avisándole que no se atreviera a dudar. Ricardo cruzó los brazos. Lo más preocupante, continuó el licenciado, es el comprobante de una compra realizada hace 4 meses, un departamento en Santa Fe, a nombre de la señora Lucía Torres. Daniel se volteó hacia ella incrédulo. ¿Qué compraste un departamento? ¿Con qué dinero, Lucía? Ella forzó una risa nasal. Ay, Daniel, tú sabes que yo manejo mejor las finanzas. Todo es por nuestro futuro. El licenciado cambió la diapositiva. En pantalla
apareció un recibo firmado por un tal Julián Herrera, un hombre joven, cuerpo atlético, selfie en un gimnasio. Ricardo carraspeó. Y este futuro incluye vivir con otro hombre, ¿no es así? Lucía palideció. Daniel se quedó de piedra. Eso es mentira, dijo ella, pero la voz ya no era tan firme. Hay fotografías, registros de llamadas y transacciones vinculadas al gimnasio donde trabaja este tal Julián, explicó el abogado. Podemos presentar todo ante el juez. Lucía parpadeaba muy rápido. El miedo comenzaba a filtrarse bajo su máscara de perfección. Era el turno de Daniel. Hijo, hablé por primera vez en la reunión. Mi voz suave pero firme. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuándo dejaste de ver lo que tenías frente a ti? Daniel me miró. Por primera vez desde que me fui, me miró de verdad, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Yo solo quería que todos estuvieran bien, balbuceó. Creí que si la hacía feliz a ella, todos seríamos felices. Pero sacrificaste a la persona que siempre estuvo ahí por ti, le contesté, a tu propia madre. Daniel se llevó las manos al rostro. Era como si recién ahora estuviera despertando de un sueño muy oscuro. El licenciado Vargas habló con solemnidad. Tenemos una propuesta de conciliación. Si se firma hoy, se evita la vía penal. Colocó un documento frente a Daniel. Divorcio inmediato. Custodia compartida supervisada temporal mientras se estabiliza la situación. Y la devolución del dinero que pertenece a su madre en pagos mensuales acordados con el juez. Daniel lo leía con manos temblorosas. Lucía se levantó de golpe. Esto es ridículo. Yo no voy a firmar nada. Ese dinero es de Daniel. Yo también tengo derechos. No corregí con voz afilada. Lo que tienes son delitos. Ella me lanzó una mirada asesina. Vieja entrometida. Ricardo avanzó un paso como defensor natural. Cuidado con cómo le hablas, advirtió. Lucía lo ignoró y se volvió hacia Daniel. No firmes. Si lo haces, me perderás para siempre. Daniel la observó largo rato. Y entonces dijo la frase que yo jamás pensé escuchar. Tal vez eso es lo que necesito. Lucía abrió los ojos con furia. No te atrevas. Pero él se atrevió. Tomó la pluma y firmó. Yo contuve el aliento. Lucía gritó. Arrojó una carpeta al suelo. Eres un inútil. Sin mí no eres nadie. Daniel cerró los ojos flaqueando ante el ataque, pero no retrocedió. Ya no voy a permitir que humilles a mi madre, dijo respirando hondo, ni a mí, ni a mis hijos. Su voz, aunque débil, cargaba por fin con dignidad. Lucía agarró su bolsa y se encaminó a la puerta. Pero antes de salir, se giró hacia mí con una sonrisa venenosa. Tú crees que ganaste apenas empieza. Una abuela pobre y escondida no me va a quitar mi vida. Me voy a asegurar de que no vuelvas a ver a esos niños. Mi corazón se detuvo. Una corriente fría me recorrió la espalda. Ella salió dando un portazo. Todos se quedaron en silencio. Daniel comenzó a romperse en llanto. Ricardo me miró con preocupación. El abogado suspiró profundamente. Y yo sentí que acabábamos de abrir la puerta a una guerra aún más peligrosa. Porque cuando una persona mala pierde poder, se vuelve más cruel. La batalla por mis nietos apenas comenzaba. La furia de Lucía no se apagó con su salida. Se transformó en algo más peligroso astucia. Esa misma noche empezó a mover fichas que yo ni podía imaginar. Mensajes, llamadas anónimas, gestiones rápidas con gente sin escrúpulos. Todo para hacernos ver mal y para borrar rastros. Pero nosotros también teníamos armas, pruebas, asesoría experta y sobre todo la verdad. Al día siguiente, cuando la calma de la mañana aún olía a café recién hecho en la casa de Ricardo,
sonó mi teléfono. Era otra llamada del licenciado Vargas. Doña Elena dijo con voz tensa: necesitamos actuar ya. Lucía ha presentado una contrademanda y está solicitando la guarda provisional de los niños, alegando inestabilidad en el hogar de su padre. Mi estómago se contrajo. ¿Cómo podía atreverse? ¿Con qué intención? ¿Con qué cara respiré? Y recordé lo que me enseñaron mis abuelos: cuando te golpean, te levantas con más fuerza. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté sin dudar. Reforzar la defensa. Tenemos que presentar pruebas contundentes de negligencia y de las transferencias ilegales. Además, tenemos testimonios sobre la conducta de Lucía con los niños. Quiero que me acompañes a la fiscalía para ratificar denuncias y a una reunión con el perito contable. También añadió, con voz más suave: sería bueno que empieces terapia con una psicóloga familiar, tanto por tu bien como por la estrategia. Eso ayuda al juez a ver tu disposición. Sentí un escalofrío. Terapia, exponerse. Pero no iba a negar nada que ayudara a proteger a mis nietos. Así que acepté. Las horas siguientes fueron un torbellino. En la fiscalía, recepcionistas con mirada cansada nos condujeron a una oficina fría, donde un agente nos recibió con un gesto que mezclaba cansancio y resignación. Hemos recibido varias denuncias por fraude y apropiación indebida en relación con la Sociedad Montenegro y la familia Vidal, explicó el agente. Necesitamos la documentación física, copias de estados de cuenta y, si es posible, pruebas testimoniales. Presentamos todo: facturas, extractos, fotos de transferencias, correos electrónicos, donde Lucía pedía autorizaciones a bancos, incluso mensajes intercambiados con ese tal Julián. El perito contable, un hombre serio, con gafas gruesas, tomó cada documento con profesionalidad. Sus ojos parecían decir: esto huele mal. Mientras firmaba formularios, me asaltaron recuerdos. La primera vez que hablaba con la cajera del banco y preguntaba por el estado de la cuenta. Las excusas de Daniel, las risas en la mesa que ahora resonaban vacías. Me pregunté cuántas veces había preferido el silencio al escándalo. Muchos. La estrategia legal avanzó rápido. El licenciado Vargas logró que el juez ordenara medidas cautelares, congelar algunas cuentas sospechosas y restringir el acceso de Lucía a ciertos bienes hasta que la investigación avanzara. Un alivio momentáneo que me dio aire. Pero Lucía no se quedó de brazos cruzados. Sabía que no la iban a dejar sin luchar, y su siguiente movimiento fue cruel y directo. Empezó a cuestionar mi estabilidad emocional en la opinión pública. Redes sociales, grupos de WhatsApp, de vecinos, llamadas fingiendo preocupación por la conducta errática de una abuela. Un relato diseñado para que las personas se pusieran en contra mía. Aquello me dolió tanto como la traición. ¿Cómo podían comprar esa historia? ¿Cómo podían creerla sin conocerme? Sin embargo, en ese mismo dolor encontré otra verdad. La gente tenía hambre de chismes, pero también había quienes recordaban la mujer que soy. Vecinas que habían visto cómo cosía trajes de novia, compañeras de iglesia que recordaban mi generosidad, amigas que sabían que mis manos siempre estaban limpias de trabajo honesto. Un mediodía, mientras estaba en la consulta con la psicóloga, la doctora Márquez, una mujer de mirada amable y voz cálida, me pidió que hablara sin miedo sobre cómo me sentía. No se trata solo de la ley, doña Elena me dijo. Se trata de reparar lo que te han arrancado: la sensación de seguridad, la confianza en tus hijos, la paz. Vamos a trabajar para que enfrentes esto desde la calma. Sus palabras me ablandaron, no porque me hiciera débil, sino porque me recordaron que la fortaleza no es solo resistir, también es aceptar ayuda. Mientras tanto, el perito contable finalizó su análisis
y entregó un informe contundente, movimientos fraudulentos por meses pagos a cuentas vinculadas a terceros y transferencias a tarjetas con nombres falsos. Incluso logró una traza parcial hasta un establecimiento en la costa donde aparecieron cargos sospechosos con tarjetas vinculadas a la cuenta que nosotros señalamos. Con ese informe en mano, el licenciado Vargas presentó una ampliación de denuncia por fraude y por apropiación indebida. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Por primera vez, la maquinaria de la justicia parecía moverse hacia nuestro lado. Pero Lucía, viendo que las paredes se cerraban, escaló la agresión de la única manera que le quedaba a los niños. Empezó a presentar documentos que cuestionaban mi idoneidad para cuidar a Sofía y Mateo. Alegó que mis hábitos de vida eran inadecuados, que me faltaban recursos para el cuidado moderno y que el entorno de la señora Elena no era seguro para menores. Habló de una cocina que olía a gas de un balcón sin protección, mentiras pequeñas que juntas podrían sembrar duda. El juez prudente pidió evaluaciones. Ahora la batalla se trasladaba a demostrar lo evidente que soy una abuela, dedicada con amor y capacidad para cuidar de sus nietos. Ante la frustración, recuerdo la mirada de Daniel durante la reunión en Polanco, su pena, su culpa. Esa mezcla me dolía como un hierro al rojo vivo. No quería destruirlo, pero tampoco permitir que eligiera la comodidad de un matrimonio manipulador sobre la sangre que lo amó. Esa noche en la cocina de la casa de Ricardo me senté a escribir una carta. No para el juez ni para el abogado, sino para mi nieta Sofía. Le hablé de las recetas que haríamos juntas de la tarde que fuimos a buscar flores en el mercado, de cómo sus ojos brillaban cuando le enseñé a amasar. Le dije que no importaba lo que ocurriera, que mi corazón siempre estaría con ellos. Sellé la carta y sentí que algo en mí cambiaba. Ya no era la mujer que solo pedía. Era la que actuaba con intención y amor estratégico. Porque para proteger a los tuyos hay que ser astuta, paciente y firme. Y mientras me iba a dormir, escuché por primera vez en semanas un susurro de esperanza. Sabía que la guerra aún no terminaba. Lucía tenía coraje cruel y recursos. Pero también sabía algo más: una madre no se rinde, y una abuela menos aún. El día de la audiencia final amaneció gris. No sé si era el cielo o mi propia ansiedad pintándolo así. Me puse mi mejor ropa, un vestido azul que yo misma cosí hace años, y un rebozo verde que Jorge me había regalado en nuestro aniversario número 20. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer cansada, sí, pero también a una mujer de pie. Ricardo estaba listo en la sala, traje impecable. Sonrió apenas me vio bajar. Te ves fuerte, Elena. Y yo me sentí así. Al llegar al juzgado, nos hicieron esperar en una sala pequeña con sillas incómodas. El silencio se rompía solo por el sonido de los tacones de Lucía, que caminaba de un lado a otro furiosa, porque su abogado todavía no llegaba. Daniel estaba sentado con las manos entrelazadas, mirando al piso. Yo me acerqué a él despacio. ¡Hijo! Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en semanas. Mamá, lo siento, susurró. Siento todo lo que pasó. Nunca debí. Le puse un dedo en los labios. El arrepentimiento es un comienzo, dije, pero todavía falta lo más importante, tus hijos. Él tragó saliva y asintió. Quiero recuperarlos. Quiero ser un buen padre y también ser un buen hijo. Algo dentro de mí se aflojó. Tal vez no todo estaba perdido. Lucía se acercó interrumpiendo ese instante. Ay, por favor, ya basta con el drama. Daniel recuerda quién siempre te ha sostenido. Yo.
Sostenerme, Daniel se puso de pie. Me hundiste, Lucía, y hundiste a mi familia. Ella se quedó muda. Aquello le dolió más que cualquier documento legal. Nos llamaron a entrar. La juez, una mujer morena, de mirada directa, pidió que todos tomáramos asiento. Sobre su escritorio había 2 carpetas gruesas, una con mi nombre, otra con el de Lucía. He revisado a detalle las pruebas, comenzó la juez, tanto las presentadas por la señora Elena como por la señora Lucía. Hoy tomaré decisiones importantes. Espero que todos respeten este proceso. El licenciado Vargas presentó el informe del perito contable, las denuncias ya admitidas por Fiscalía y las evidencias del abandono emocional hacia los niños. Y entonces, como golpe de gracia, fotografías y mensajes que demostraban el romance de Lucía con Julián. Lucía apretó los puños. Parecía una fiera acorralada. Todo eso son malinterpretaciones, farfulló. Quieren arruinar mi vida. La juez levantó la mano. Silencio. Ya tuve suficiente de sus interrupciones durante las audiencias anteriores. Daniel también declaró, con voz quebrada pero sincera. Mi mamá ha sido el pilar de esta familia. Yo fallé. Permití cosas imperdonables. Pero quiero cambiar. Quiero que mis hijos vuelvan a tener a su abuela en sus vidas. Y quiero que volvamos a ser una familia de verdad. Lucía soltó una carcajada amarga. Ahora resulta que la santa doña Elena es la víctima de todo. Yo me puse de pie despacio, pidiendo permiso con un gesto. La jueza asintió. Señoría, empecé. Yo no estoy aquí para destruir a nadie. No quiero ver a mi hijo sufrir más. Pero no voy a permitir que tomen lo que me pertenece ni alejen a mis nietos de mí. Yo crié a Daniel con amor. Y ahora voy a proteger a sus hijos con esa misma fuerza. La juez me escuchó con atención. Lo que pido es simple respeto y justicia. Nada más y nada menos. Y entonces, como un veredicto que venía del cielo, la Corte dictamina, dijo la juez con firmeza, que se restablezca el derecho de convivencia sin supervisión entre la señora Elena y los menores 3 veces por semana y los fines de semana alternados. Se otorga además la custodia compartida al señor Daniel y se restringen temporalmente los derechos parentales de la señora Lucía mientras se resuelve la investigación penal en su contra. Lucía perdió el color de la cara. No, no pueden hacerme esto. Él me manipula. Ella me odia. La juez golpeó la mesa. Una palabra más y la saco por desacato. Lucía se desplomó en la silla. Ya no quedaba rastro de aquella reina altiva que me humilló. Se dictaminó también que Daniel sería responsable de la empresa bajo supervisión de un auditor. Yo recibiría mi parte correspondiente del patrimonio de Jorge. Lucía no podía retirar dinero ni bienes hasta que avanzara el proceso penal. Justicia, al fin. Salimos al pasillo. Daniel me abrazó. Un abrazo largo, lleno de perdón y culpa que empezaba a sanar. Gracias, mamá, me dijo, por no rendirte conmigo. Yo le acaricié el cabello como cuando era niño. Ahora te toca a ti no rendirte con tus hijos. Ricardo se acercó y puso una mano en mi hombro. Ganaste, susurró. No lo corregí suavemente. Ganamos todos los que amamos de verdad. Lucía nos miró desde lejos, derrotada, mientras la escoltaba seguridad del juzgado. No sentí odio, solo lástima. Su guerra se había basado en mentiras, la mía en amor. Esa tarde, en casa de Ricardo, Sofía y Mateo, corrieron hacia mí como si sus pies no tocaran el suelo. Agüe, ya volvimos contigo para siempre. Los abracé. Mi corazón estaba completo otra vez. Siempre estuve con ustedes, mis amores. Nunca me fui. Horneamos un pastel. Ricardo puso una música suave.
Daniel ayudó con la crema batida. Reímos cuando Mateo se manchó la nariz de chocolate. La vida volvía a tomar sabor. Mientras los niños jugaban, salí al balcón. El viento acarició mi rebozo. La ciudad brillaba como si también celebrara. Ricardo se acercó. ¿Y ahora qué sigue para ti, Elena? Lo miré, sonreí. Ahora me tocó a mí. ¿A ti?, preguntó riendo. Sí, respondí con orgullo. Me toca vivir. Me toca ser feliz. Porque entendí algo que tardé décadas en aprender. No somos lo que otros deciden de nosotros. Somos lo que nos atrevemos a reconstruir. Y yo me reconstruí, pedazo por pedazo, hasta volverme diamante. Diamante no se rompe, diamante brilla. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste invisible o sin fuerzas, déjame decirte algo. Nunca es tarde para levantarte. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Cuéntame desde dónde me escuchas. Déjame tu comentario. Suscríbete al canal y acompáñame en la siguiente historia. Porque aquí contamos historias que inspiran, que sanan y que recuerdan lo que valemos. Gracias por quedarte hasta el final.